9 de la mañana, 23 minutos, y nos metemos en otro de los temas de principal preocupación por estas horas, que tiene que ver, bueno, con la tensión que está viviendo el sistema de salud en general y en particular el sistema de cuidados intensivos. Para tener un panorama de la situación actual y sobre todo de las proyecciones para los próximos días, es que recibimos al doctor Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Buenos días, doctor. Hola, buenos días para todos. Bueno, según las cifras de ayer y el relevamiento diario que ustedes vienen haciendo y publicando, se superó en el día de ayer la ocupación del CTI, superó las 900 camas. Esto es un 75% de ocupación. ¿En qué situación nos pone estos porcentajes? En cuanto a la ocupación de camas, tenemos algunos indicadores que ya estamos en luz roja, digamos, por decirlo de alguna manera, y siguiendo la guía de semáforo que había propuesto el GACH el año pasado. Por ejemplo, las camas específicamente ocupadas por pacientes con COVID, que estamos casi en el 50% de todas las camas de CTI. Hoy creo que vamos a llegar a eso. La mitad de todas las camas de CTI del Uruguay están ocupadas por pacientes con COVID. Esa es primera cosa. Segunda cosa, estamos ya en luz naranja prácticamente con el nivel total de ocupación, como tú decías recién, el porcentaje. Y todo eso va de la mano de que alrededor de una cama hay equipamiento y hay recursos humanos, hay personal trabajando. Entonces estamos expandidos en nuestra máxima expresión, por decirlo de alguna manera, con un sistema indudablemente estresado, ¿no? El gobierno había anunciado, bueno, el incremento de camas. ¿Eso ya se está concretando en algunos puntos del país? ¿Ya se cuentan con esas camas? Sí, ayer habían más de 900 camas activas, operativas y dispuestas a ocupar, digamos, lo cual implica que hubo un aumento en relación a lo que tuvimos para comparar con otro periodo de escenario por ejemplo, el que tuvimos en febrero, que andábamos en el entorno de 800 camas o un poco menos. El tema con las camas es que siempre es un recurso limitado y el virus está creciendo a una velocidad mucho más alta de la que crecen las camas. Dicho, para decirlo de una forma comparativa, en paralelo, ¿no? ¿Qué pasa con los recursos humanos para esas camas que ustedes han señalado en múltiples veces? Que el gran cuello de botella son los recursos humanos, ¿no? Son finitos, también se contagian, vienen de todo un año de estrés, de cansancio, y bueno, y la situación viene empeorando. Sí, todos los indicadores, también los indicadores que usamos objetivos y medibles de utilización de recursos humanos, los tenemos por lo menos en luz amarilla, ¿no? Estamos ya en la utilización del segundo escalón del plan de contingencia de recursos humanos, que era el primer escalón, el uso de todos los recursos formados en el CTI, aunque no tuvieran título de intensivista, posgrados y residentes, y el siguiente escalón, que son ahora especialistas de otros sectores que están empezando a desempeñarse dentro de los CTI, llámese anestesistas, cardiólogos, emergencistas. Es decir, estamos pasando a ocupar el máximo de recursos posibles. Ya no nos queda gente en el banco de suplentes, le digo de otra manera. Claro, doctor, usted decía recién, refiriéndose gráficamente para que todos lo pudiéramos entender, esta carrera entre la manera en que se expande el virus y cómo están llegando las nuevas camas, pero también hay otra situación, que es que de alguna manera se ha mencionado que la estrategia del gobierno pasa por ver los resultados de una vacunación, que todos sabemos que hay que también que esperarlo, y bueno, y uno está viendo que, a ver, los tres números por los cuales se tiene que guiar, el número de contagios aumenta día a día, el número de personas que ingresan a CTI aumentan día a día, el número de fallecidos aumenta día a día. Yo decía hoy
en un comentario que puede resultar muy duro y muy antipático, pero seguimos hablando todos los días de que aumenta la cantidad de pacientes que tenemos en CTI cuando también estamos dando cifras verdaderamente alarmantes en la cantidad de personas fallecidas. Si hiciéramos una proyección de cómo están ingresando, cómo están teniendo esos ingresos en CTI, tomando en cuenta las altas que de repente pueden tener y tomando en cuenta también los fallecimientos, ¿a cuánto estamos de que en esa carrera, como dice usted, lleguemos a un cuello de botella en el que en un momento, si los números siguen de esa manera, definitivamente no tengamos más camas? A ver, es imposible dar una fecha exacta, porque todos los criterios que podamos tener de saturación del sistema no es uno solo. Y esto no es lineal. Fíjese que el virus creció en forma casi lineal, prácticamente lineal, hablando de CTI, en el ascenso de diciembre y enero, pero ahora desde el 10 de marzo está creciendo en forma exponencial. Claro. Y se multiplicó, la cantidad de pacientes se multiplicó por 5. Tenemos el quíntuple de pacientes ahora de lo que teníamos a principios de marzo. Entonces, ¿y cuántos subieron las camas? Subieron un 10%, en el mejor de los casos, ojalá un poco más. Estamos hablando de una carrera, digamos, que la vamos a perder si la transmisión comunitaria se mantiene y por lo tanto el número de casos graves sigue en esta curva ascendente. Esto es una cuestión de días y por lo que mencionaba la vacuna. Todos sabemos a esta altura de que la inmunidad colectiva todavía va a demorar varias semanas más. No es el tiempo que tenemos a nivel de CTI. Bien. No solamente eso, sino que además hay que recordar que uno de los, digamos, de los beneficios de la vacuna, que es que aunque podamos contraer el virus, no nos llevaría a una hospitalización, bueno, es a partir de la segunda dosis. Y obviamente todavía allí el número es menor. Sí, sin duda que eso hay expertos en vacunas, pero en el caso más optimista no es muy racional pensar que en menos de 2 meses tengamos un enorme beneficio por la inmunización colectiva. Además hay otro detalle, empiezan a quedar en el espectro de vacunados, la población que va a quedar menos vacunada son los jóvenes, ¿no? Por un tema de riesgo, obviamente con buen criterio se ha tomado la prioridad de inmunizar a los grupos de mayor riesgo y van a quedar con una densidad de vacunación menor quizá, al inicio, por lo menos en la mitad del proceso, los más jóvenes que son los que más van a estar transmitiendo el virus. Eso es un hecho, y es un hecho descriptivo, no estamos hablando de nada acusatorio. Doctor, hace unos días nos preocupaba la saturación en algunos CTI del interior del país. Las autoridades hablan de que sí hay tensión, pero no saturación. Para que la gente entienda, ¿cómo está la situación? ¿Estamos hablando de saturación? ¿Estamos hablando de que estamos cerca del colapso? Obviamente la situación es dispar dependiendo del punto del país donde nos encontremos, pero en pocas palabras y de forma clara, para que la gente entienda, ¿cómo estamos? Bueno, en pocas palabras, la saturación se puede definir en cada servicio. Si yo estoy parado en un CTI y mi CTI no puede recibir pacientes ahora, no pueden ingresar porque estoy lleno o porque la única cama que queda libre la están acondicionando y todavía no se puede usar, entonces estoy saturado. ¿Qué pasa con esto? Hay 52 CTI, entonces a algunos les pasa esto y dispara los mecanismos de complementación de traslado de pacientes de un CTI al otro, y eso está pasando desde hace varios días y está pasando todo el tiempo. Hay una coordinación de traslados de pacientes para que ningún paciente se quede sin ingresar a CTI cuando lo necesita. Pero eso lleva, obviamente, que cada vez eso es más frecuente
y cada vez más unidades, al menos por unas horas, se encuentran saturadas y motivando el traslado de pacientes. En esa situación es la que estamos. Yo no hablaría de colapso porque colapso implicaría conceptualmente la imposibilidad de conseguir una cama de CTI para pacientes que la necesitan, que sea imposible, que se queden sin atención debida. A ese punto no hemos llegado. Nosotros monitoreamos indicadores de alerta justamente para que cada uno en su rol se vayan tomando medidas de cambio, gestión de cambio, para que eso no ocurra. Por eso preferimos hablar de señales de alerta y por eso el famoso tablero de luces con semáforo para ver dónde hay que actuar y qué es lo que hay que cambiar, ¿no? ¿Esto está generando, por ejemplo, demoras en ingresos a CTI que podrían estar afectando la atención y la evolución de los pacientes en esta situación que usted describe? Demoras inherentes al traslado de los pacientes. Sí, o bueno, justamente en esa coordinación sí, que debe llevar un tiempo, ¿no? Y bueno, eso es inevitable en un sistema. Si usted tiene en el norte del país el departamento con la CTI, con escasas camas, y tiene que trasladar, por ejemplo, un paciente de Rivera a Tacuarembó, evidentemente ese paciente está siendo atendido, pero no pudo ingresar de inmediato. Y bueno, eso es parte del funcionamiento del sistema y de una red de complementación entre las distintas unidades, tanto entre privado a privado o de público a privado. Ustedes desde la SUMI vienen trabajando y proponiendo un sistema a tiempo real, ¿no? Que indique ocupación para justamente agilizar esos tiempos. ¿Se ha avanzado en ese sistema? Sí, el sistema de monitoreo de camas está funcionando en la órbita de la JUNASA y bueno, nosotros colaboramos con él, más allá de que la sociedad mantiene un registro propio y lo cual ha servido para mantenernos, digamos, las bases de datos alimentadas en tiempo real con la mayor confiabilidad posible, ¿no? El tema de acá, que si a usted le están ingresando a CTI 50 pacientes por día, la información, cuanto más en tiempo real sea, más confiable y te lleva a tomar decisiones con la mayor premura posible, ¿no? Ya para ir cerrando, quisiera retomar el tema de los residenciales de adultos mayores, la situación que se dio en Fraiventos, ahora también hablamos de Durazno. Usted, bueno, dio declaraciones al respecto en las últimas horas diciendo que la edad del paciente no es un factor a considerar para decidir si ingresa o no a CTI. ¿Estos pacientes debieron ingresar a CTI a pesar de su edad avanzada? La respuesta concreta es que yo no lo sé, porque yo no lo vi los pacientes. Es decir, cuando uno le discute a un colega los criterios técnicos que utilizó para tratar a un paciente, tiene que ver al paciente. Nosotros no lo vimos a eso y el criterio de decir este paciente necesita CTI o no es parte del tratamiento del paciente, porque uno está decidiendo en qué lugar va a seguir siendo asistido ese paciente. Entonces, no le podemos discutir nosotros a la colega si había alguna de esas personas que tenían criterio de ingreso a CTI. Creo que hay un concepto que no se debe confundir, que es el deber de tratar que tenemos los médicos, que es un deber moral dentro de la bioética, con que todos los pacientes graves necesiten un CTI. No todos los pacientes graves o que están gravemente enfermos o cerca de la muerte incluso, no todos necesitan un CTI. Quizás necesitan otro objetivo que puede ser la calma del dolor, todo el contexto de tratamiento de los especialistas en cuidados paliativos, todo el contexto de tratamiento que conocen muy bien los geriatras. Es decir, el CTI no es un lugar donde la gente viene a morir, sino que es un lugar donde, estando gravemente enfermo, tiene una chance de recuperarse.
Si no, no debería ingresar a un CTI si no tiene chances de mejora, aunque sea parcial. Bien, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente, doctor. Estamos a las órdenes. Hasta luego. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el doctor Julio Ponte.